Grabar. Ahora sí. Gracias, Yesenia. Buenos días, espero que estén todas súper bien, que hayan amanecido bien, que hayan dormido bien, ¿cierto? Estas noches son unas noches medias extrañas, porque en el día hace calor, en la noche ya hace frío, entonces ya estamos con pasos agigantados hacia el invierno. Me carga el invierno, yo no soy del invierno, yo prefiero el calor de todas maneras. Pero nada, ¿cierto? Vivo en este país que tiene estos climas extraños, no extraños en verdad, son los que tienen que estar nomás. Pero nada, pues cierto, si nacimos así en este clima, así que hay que puro darle nomás, hay que a puro aguantarle. Así que espero que estén con mucho ánimo, ¿cierto? Hoy día tenemos un tema, vamos a continuar con el tema, ¿cierto? Que estábamos. ¿Y qué estamos? ¿Cuál es el tema que estamos? ¿Alguien que me responda? La negociación. Correcto. La negociación colectiva. En eso estamos, ¿cierto? Ok. ¿Y qué hicimos en la clase anterior? ¿O qué vimos? La negociación colectiva arreglada, profe. La reglada, exactamente. ¿Y qué vimos Sí, esa fue la última. ¿Qué vimos con respecto a la reglada? Que la arreglada se tiene que negociar mucho antes de que se termine el contrato. Hay unos plazos estipulados. Depende de la cantidad del número de empresas para tener los representantes, para el número de representantes, y esos representantes tienen fuero y entre varias cosas más. Ya, perfecto. ¿Hicimos una tarea también o no? Sí, hicimos un mapa conceptual y un resumen. De tiempo. La Sí, línea la del... línea de tiempo. Hicimos una línea de tiempo. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Y en esa línea de tiempo habían situaciones, eso ahí nos vamos a concentrar, porque eso es básicamente lo principal de lo que hicimos la vez anterior. Esta línea de tiempo, ¿cierto? Tiene un punto de partida y tiene un punto de inicio y de fin, ¿cierto? Pero recuerden que lo que vimos la semana pasada fue el desarrollo del proceso de negociación. Es decir, terminaba esto, ¿cierto?, hasta antes de la huelga. ¿Se acuerdan? Entonces tenía todo un proceso que venía desde mucho tiempo antes del término de vigencia del contrato colectivo. ¿Alguien se acuerda más o menos cuál era esa línea de tiempo? ¿O desde dónde empezaba? 45 días antes, profe, ¿o estoy equivocada? O sea, sí, en términos generales podríamos decir que sí, porque en ese tiempo, ¿cierto?, entre 45 y 40 días antes del término de la vigencia del contrato colectivo, el sindicato o la comisión negociadora debiera entregar el nuevo proyecto. Exacto. ¿No es verdad? Ok. Pero antes de eso había un plazo para que el sindicato trabajara en ese proyecto, porque además era la empresa la que tenía que entregar información. ¿Se acuerdan de eso? Hola, niña. ¿15 días antes o no? 15 días antes, perfecto. 15 días antes que llegara este 45-40, ¿cierto? La empresa tenía plazo para entregarles toda la información, porque durante esos 15 días, ¿cierto? Ellos tenían que preparar el proyecto. Y después, ¿cierto? Venían entre 45 y 40, en la cual tenían que entregar ya el proyecto a la empresa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, los demás se Sí, acuerdan. profe. Vayan mirando los apuntes, pues chiquillos, es súper importante que los miren. ¿Ya? Ok. Después de ese 45-40,
venía el periodo o el plazo en que el empleador debía responder a esa propuesta de proyecto. ¿Cuánto era el plazo? 10 días. Sí, 10 días, profe. ¿10 días de plazo del empleador? ¿10 días para responder? ¿O no? ¿O estoy equivocada? A ver, son 15 días para responder, más 5, ¿cierto? Que le sumaban 20. Si es que el empleador llegaba a 20 o se pasaba de los 20, más bien dicho, se pasaba de los 20, automáticamente el proyecto quedaba como aceptado. ¿Se acuerdan? Ok. Luego de eso, de ese periodo en que el empleador debía responder, venía un periodo que venía justo antes de la vigencia, del término de la vigencia del contrato colectivo. ¿Qué venía antes? Justo antes. Alejandra Fris, respóndame usted, ¿qué venía antes? La fecha del... Ah, perdón. Yesenia, sí, espérame un poquito. Alejandra Fris, porque me está respondiendo tú, Yesenia y Sandra, pero hay varios más, po. Alexandra, ¿estás ahí? Sí, profe. No, Dígame. disculpe, no lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿No vio la grabación, no revisó los PPT de la clase anterior? No, profe. Lo siento. Tiene que hacerlo, porque no basta con que rinda una evaluación si no está sabiendo lo que está haciendo. Exactamente. No sé si hice la evaluación de mañana, sí, tengo que hacerlo sí o sí hoy. En un día, te juro que no lo vas a aprender a manejar todo. Bueno, pero es responsabilidad suya. Perfecto. A ver, ¿a qué más le pregunto? Profesora, ¿podría preguntar de nuevo? Le repito la pregunta. ¿Qué era lo que venía exactamente antes de la huelga? El depósito de la última oferta, ¿o no? Muy bien. El depósito de la última oferta. Última oferta Y o 2 oferta días Y al... después de Sí, ese depósito de la última oferta venía otra cantidad de días. ¿Cuántos días eran? 2 de 2. anticipación. Perfecto. Y después de esos 2 días venían otra cantidad de días, que esos ya estaban justo al lado de la fecha del vencimiento del contrato. Periodo de votación. Periodo de votación que son 5 días. Muy bien. Eso es, periodo de votación 5 días, ¿cierto? Ok. Sí. Ahora, hay algo que ustedes tienen que saber, que yo ya se los había mencionado, ¿cierto? Pero que es importantísimo saberlo, es que todos estos periodos pueden tener variaciones, todos, porque hay algo que se llama trato directo, y el trato directo, ¿cierto? Son los acuerdos. Por lo tanto, ¿cierto? Podrían ser, si son 5 días, después podríamos poner 2 más, ¿cierto? Si yo saco la cuenta entre 45 y 40 hasta llegar al convenio vigente, no me da la cantidad de tiempo. No, porque efectivamente podemos poner más tiempo, podemos hacer prórrogas, podemos hacer acuerdos. Entonces la ley indica una cantidad, pero ¿se pueden utilizar más? Sí, se pueden utilizar más. Se pueden dar 5 días, 2 días. Todo lo que tenga que ver con trato directo se llama acuerdo. Y ahí es donde uno tiene que abrir un poquito la mirada, ¿cierto? Y por eso también se los dije desde un principio, que lo que íbamos a ver eran términos generales, ¿sí? Porque no nos podemos ver en forma puntual. Además de eso, ¿cierto? Porque estos contenidos son bastante más extensos de lo que nosotros estamos mirando. ¿Ya? Ok. Voy a compartirles la pantalla porque les voy a mostrar, ¿cierto?, lo que estábamos conversando para que lo vean en real, ¿cierto?, en lápiz. ¿Les ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, lo que estamos viendo acá es plazos del desarrollo de la negociación colectiva. Aquí no hay huelga, aquí no hay nada.
solamente el desarrollo, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, siempre uno tiene que ver el puntero que yo estoy moviendo en la pantalla. Sí, Ya, perfecto. sí. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que yo me tengo que fijar es en esto, ¿cuándo vence el contrato colectivo vigente? Desde ahí, ese es mi límite de tiempo y tengo que mirar hacia atrás. Por eso aquí hay una flecha gigante donde dice antes del vencimiento del contrato colectivo, antes. Entonces, empezamos, ¿cierto? Como de atrás hacia adelante, por decirlo de alguna manera, y empezamos con la entrega de la información por parte del empresario, ¿cierto? Al sindicato o al convenio colectivo. Profe, Incluso esto, sí, esa es la línea de tiempo que yo le había dicho que eran 45 días antes de la fecha de vencimiento del... ahí está lo que tú me Ah, mencionas. ya. Ah, ¿Ya? ya. Entonces son más días todavía. Sí. Ya, Incluso profe. más, porque estos que están aquí al lado, estos que están aquí, podrían ser hasta 60 días los que pueda entregar, ¿cierto?, esta información, el empleador. Pero su tope para entregarlo, ¿cierto?, son 15 días, los que están acá, antes de los 45 y 40 que venza el convenio colectivo. Porque en esos 15 días de tope es donde el sindicato tiene que hacer el proyecto, preparar el proyecto, ¿cierto? Y luego tiene plazo entre 45 y 40 días antes del vencimiento del contrato para presentar y entregar el nuevo proyecto, ¿cierto? Entonces ustedes ven aquí, ¿cierto? Y yo más o menos calculo, todo este proceso, ¿cierto? Podría demorar prácticamente un mes, podría ser, ¿cierto? Estos son los plazos que se indican como mínimos, pero puede ser más, sí. Ok. Luego de que el sindicato o la comisión negociadora entrega, ¿cierto?, este nuevo proyecto, estos plazos que siguen entre 15 y 20, 15 más 5, son los plazos que debe entregar el empleador. Esto aquí él debe responder. Si es que sí, o sea, si es que para saber si es que los trabajadores aceptan lo que se le está dando, no lo aceptan, ¿cierto? Bueno, pero ahí, en este plazo que está acá, es donde responde el empleador. Entonces, si es que el empleador supera el día 20, el proyecto se da por aceptado, ¿cierto? Si es que no, ¿cierto? O sea, si es que lo entrega antes de la fecha, dentro del tiempo que corresponden, y desde ahí, ¿cierto?, hacia adelante, ahí viene el trato entre las partes. Siempre va a haber el trato entre las partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes sacan la cuenta de aquí a acá, no da los días, ¿cierto? No, yo subo los días y no me dan, porque si dice que son 40 días antes, ¿cierto? Y yo subo acá, aquí tengo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tengo 28 días. Entonces, ahí ya como que si yo cuento, digamos, numéricamente, siento que no me va a calzar, pero es por eso, ¿cierto? Es porque no necesariamente es tan cuadrado como lo que acá dice, porque estamos hablando de un tema general, porque va a depender de cada una de las empresas para que estos tratos directos o estos acuerdos, ¿cierto?, efectivamente adelanten o atrasen. Ahí, y vamos a ver, con lo que vamos a ver hoy día, nos vamos a dar cuenta efectivamente cuánto más podría esta cosa de moverse. Entonces, en todo este trato de las partes, ¿cierto? Si aquí hay algo importante es esto. Los 5 días para votar siempre van a ser los últimos 5 días antes del vencimiento. Antes de esos 5 días tenemos 2, ¿cierto? Que es como de espera. Y el
y un día, no el primer día, un día, ¿cierto?, para que este proyecto colectivo se deposite en la dirección del trabajo. ¿Ya? Recordemos que la huelga será aceptado, ¿cierto?, por los trabajadores con una cantidad de 50 más 1. Esto es porcentaje, ¿ya? 50 más 1. Si tenemos el 50% más 1, ¿cierto?, entonces se acepta que hayan votado a la huelga, obviamente, se acepta la huelga. ¿Ya? Esto es todo el resumen de lo que vimos anteriormente. Siempre Profe, importante, dígame. tengo una duda que dice, llegando al día 20 sin respuesta, de contado a la presentación del proyecto, da por aceptar el proyecto, pero dice una multa del 20% de las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en el proyecto del contrato. Sí, ¿Por qué sería esa multa? porque no cumplió. No lo tomé en la punta. ¿Ah? Porque no cumplió, porque se supone Ya, profe. porque no No cumplió, cumplió con los ¿cierto? plazos estipulados. Exactamente, no cumplió con el plazo estipulado. Ya. Ya, Sí, con eso los 15 días de respuesta. es por ley, eso es por ley. Ya. Ahora, debo decir que nunca, cuando hay una negociación reglada en la empresa es porque hay abogados, ¿cierto? Y los abogados obviamente no van Sí. a permitir que la empresa pague esa multa. Entonces, por lo regular, ¿cierto? Cuando hay alguna diferencia, los tratos directos ¿cómo se llama? El acuerdo siempre empieza ahí, siempre empieza antes de los 15 días de todas maneras. Ya no se toman los 15 días. A veces sí, pero no llegan a los 20, porque saben que van a tener que pagar, ¿cierto? Ok. Bien, aquí vamos, no quiero decir cerrar, sino que vamos a dejar por un momento, ¿cierto?, esto del desarrollo de la negociación como aparte. Hasta ahí llegamos, ¿cierto?, con eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver a partir, ¿cierto?, de el vencimiento del contrato vigente, y vamos a ver que estos personajes de esta historia que estamos contando, ¿cierto?, votaron la huelga, ¿cierto? Nos fuimos en mala, todos los trabajadores, y nos vamos a huelga. Perfecto. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Desde la huelga, ¿qué sucede desde la huelga en adelante? Voy a dejar de compartir. Y por supuesto, ¿cierto? Aparte de la... Chuta, no lo bajé. Aparte de la huelga también, de todo lo que vamos a ver ahí, también vamos a ver los plazos, ¿cierto? Y que, por supuesto, es súper importante que ustedes se fijen en los plazos, porque precisamente lo que vamos a hacer hoy día es continuar esta historia, ¿cierto? Y cuáles son los plazos que corresponden precisamente a la huelga, ¿cierto? O sea, de ahí en adelante. Ok, vamos a ver entonces, déjenme abrir el PPT porque no lo abrí. Pensé que lo tenía abierto, pero no lo abrí. Ahí está, derecho a huelga. Ok. Perfecto. ¿Ven, chiquillos, el PPT? Sí, Sí, Dice profe. derecho a huelga, ¿cierto? Ok. Entonces, si aquí hay algo importante que se vaya fijando, aparte de todo, obviamente, ¿cierto? Son unas flechas. Hay varios PPTs con flechas, ¿ya? Para que vayan tomando nota y se vayan percatando de qué es lo que estamos hablando. Básicamente, entonces, vamos a comenzar a hablar del derecho a huelga y de todos los plazos y todo lo que está dentro de esto que tiene que ver con el derecho a huelga y una parte importante también de la huelga que está dentro de la huelga es el lockout. Ya hasta ahí vamos a llegar con esto de la negociación colectiva. Bien. Empecemos entonces. El inicio de la huelga. Aquí ya quedó la tole-tole, ¿cierto? Nadie aceptó el proyecto, votaron, ¿cierto? Ya, ok. Vamos a ver entonces cómo se ve esto, ¿sí? El artículo 374.
La huelga debe hacerse efectiva al inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente de su votación. Ok, tercer día siguiente de la votación. Perfecto, entonces teníamos 5 días, votamos, ¿cierto? Pasan 3 días y ahí recién comienza la huelga. Profe, Díganme. ahí dice, usted dice de votación, pero en el PPT dice el día siguiente de su aprobación. Sí, claro. Sí, de la aprobación, por eso dije 5 días. Por eso dije 5 días, ¿cierto? Votaron 5 días, pero tienes razón en la salvedad. Votación, ¿cierto? Perdón, aprobación. Es que en el fondo, a ver, si yo me voy a lo correcto y a lo duro, ¿cierto? Regularmente se vota e inmediatamente se ve el resultado, ¿cierto? Si estamos hablando de la huelga es porque efectivamente se votó y se aprobó, ¿sí? Pero tienes razón en hacerme la salvedad. Muy bien, la compañera me corrigió y tiene razón, ¿cierto? Aprobación. Se aprobó, ¿cierto? Dijeron todos que bueno. Al tercer día recién es donde se inició la huelga, ¿ya? Dice, si no se hace efectiva la huelga, o sea, es decir, que al tercer día se entiende que los trabajadores, ¿cierto?, desisten de ella y aceptan la última oferta del empleador, ¿cierto? O sea, todavía hay una posibilidad, ¿cierto?, de que a pesar de estar votada y aprobada, todavía los trabajadores tienen una otra oportunidad, digamos, en pensar si es que se van a ir a huelga o no. ¿Ya? Creo que se los dije en la parte de las clases anteriores, en que esto de la huelga efectivamente tiene muchos efectos para los trabajadores también, ¿ya? Si bien es cierto el empleado, la empresa pierde, indudable, pero los trabajadores también pierden. Entonces, según mi gusto, según mi entendimiento, la huelga no siempre es la mejor alternativa. Aunque nos demoremos un poco más, me parece que los acuerdos podrían llegar más lejos que efectivamente la huelga. Bien, entonces, por acuerdo de las partes, miren lo que dice acá, este plazo puede prorrogarse por otros 10 días. Imagínense, o sea, aparte ya tenemos ahí 10 días más, tenemos al tercer día, ¿cierto? Pero ese tercer día podría ser 10, si es que lo quisiéramos prorrogar, 10 días más, ya, o sea, ahí tendríamos, ¿cierto? 13 días para dar iniciada la huelga. ¿Qué podemos hacer en esos 13 días? Acordar, ¿cierto? Podemos acordar. Ok. Sigamos. Entonces, para, ¿cierto?, poder votar la huelga, tenemos que tener un quórum, ¿sí? Quórum dice para hacer efectiva la huelga. Artículo 374 también. Entonces dice, se entiende que la huelga no se ha hecho efectiva si más de la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continúan laborando en ella. ¿Ya? Esa es una parte. 2, en las empresas con sistemas de turno, ¿cierto? El quórum necesario se calcula sobre la totalidad de los trabajadores involucrados en la negociación y cuyos turnos, ¿cierto?, se inicien al tercer día siguiente de la aprobación de la huelga. Entonces, hay que tener en claro eso. Entonces significa, ¿cierto?, que la contabilización, ¿cierto?, de esta cantidad de trabajadores de quórum, ¿cierto?, tiene que ser las que efectivamente están al tercer día luego de la aprobación. Efectivamente están. Por lo tanto, por ejemplo, la gente que está con licencia no se cuenta, ¿sí?
o la gente que está con, la gente que está con vacaciones, sí. La gente que está con licencia no se cuenta, entonces es la que está ahí presente. Eso es importante con respecto a los quórum. Luego tenemos algo que, ¿cierto?, podemos utilizar entre trabajadores y empresa, que se llama los buenos oficios, ¿sí? Los buenos oficios de partida, ¿sí?, en términos generales, es la voluntad de los trabajadores y la empresa de poder llegar a acuerdos, ¿cierto?, mediante una persona que los ayude a ponerse de acuerdo, que obviamente, ¿cierto?, es un inspector del trabajo. Y digo que es la voluntad, ¿cierto? Porque también podría ser que fuera en forma obligatoria. Ya cuando no se pueden poner de acuerdo, pero de ninguna forma, ahí es obligatoria. Pero buenos oficios se le llama perfectamente, ¿cierto? Como mencionábamos antes, en el desarrollo, algo de la buena fe. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la buena fe? Y era que en el fondo ninguno ni el otro se hiciera daño, ¿cierto?, con respecto a lo que se estaba negociando. Bueno, acá, ¿cierto?, como ya se votó y se aprobó la huelga, también podemos poner algo, esto de como de buena fe, pero se llaman buenos oficios. Y los buenos oficios son cuando un inspector de la Dirección del Trabajo llega y trata de mediar, ¿cierto?, en todos aquellos puntos en la cual el proyecto no fue aprobado y obviamente se votó y se aprobó la huelga. Vamos a mirar entonces y vamos a leer exactamente lo que dice la ley con respecto al 374 bis. Dice, dentro de las 48 horas, dice, siguientes de acordada de la huelga, ¿sí?, sin que se haya recurrido, ¿cierto?, a mediación o arbitraje voluntario, cualquiera de las partes podrá solicitar al inspector del trabajo competente la interposición de sus buenos oficios para facilitar el acuerdo entre ellos. En el desempeño de su cometido, dice el inspector del trabajo, podrá citar a las partes en forma conjunta o separada cuántas veces estime necesario con el objeto de acercar posiciones y facilitar, dice, el establecimiento de bases de acuerdo para la suscripción del contrato colectivo. Luego viene, transcurrido 5 días hábiles desde que fuere solicitada su intervención, sin que las partes hubieran llegado a acuerdo, el inspector del trabajo dará por terminada su labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil. Sin perjuicio de lo anterior, ¿cierto?, las partes podrán acordar que el inspector del trabajo continúe desarrollando, ¿cierto?, su gestión por un lapso de hasta 5 días, prorrogándose por este hecho la fecha en la que la huelga debe hacerse efectiva. Bien. Si nosotros nos fijamos en lo que dice acá, ¿cierto? Dijimos que se aprobó, se votó y se aprobó la huelga, ¿cierto? Se supone que al tercer día recién se podría dar por iniciada la huelga, pero nos quedan 2 días entre medios, ¿cierto? Y esos 2 días entre medios, ¿cierto?, donde dice que se podría recurrir a esta mediación, ¿cierto?, que es en esos días, por eso dice 48 horas. Una vez que interfieren dentro de estas 48 horas el inspector, ¿cierto?, significa entonces que este inspector va a trabajar 5 días, ¿cierto? Y si quisiera una prórroga por acuerdo, son 5 días más. Entonces ya estamos pensando, ¿cierto?, que en total son 12 días, ¿sí?, desde que se aprobó y se votó, recién van a pasar 12 días más, ¿cierto?, si es que pidieran prórroga, para que se
iniciara efectivamente la huelga si es que aún no hay acuerdo. Recuerden que todos esos días es para tomar acuerdo. Entonces podría incluso llegar la posibilidad de que nunca se hizo la huelga, ¿cierto? Pero ahí hay otros plazos más. Sigamos. Entonces, entre el empleador y el trabajador, ¿cierto? Aquí estamos ahí con el tira y afloja. La interposición de los buenos oficios opera por solicitud de cualquiera de las partes. Lo pueden solicitar los sindicatos o la empresa. Siempre va a ser entonces ante el inspector del trabajo competente. Plazo para solicitarla dentro de las 48 horas siguientes de acordada la huelga, salvo que se hubiera recurrido a una mediación de arbitraje voluntario. Después dice, solicitada la actuación, hay 5 días hábiles, ¿cierto?, para esta labor, lo que implica en la práctica una prórroga del inicio de la huelga. Vencido este periodo, sin que haya acuerdo, el inspector da por terminada su labor. Efecto de lo anterior, ¿cierto? La huelga debe hacerse efectiva al inicio del día siguiente hábil, ¿cierto? Entonces, ok, pasaron, se votó, ¿cierto? Aprobada, votada, aprobada, pasaron 2 días, en esos 2 días se tomó al inspector del trabajo, el inspector del trabajo se tomó 5 días, luego hay una prórroga de 5 días, ¿cierto? Y aún así, esto no hubo efecto, no hubo ningún acuerdo, es decir, entonces, una vez que termina esa prórroga de los 5 días, ¿cierto?, al día siguiente hábil debiera comenzar la huelga. ¿Ya? Resumen entonces de lo que estábamos mencionando. Me falta una todavía, espérenme un poquito. Prórroga, sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden convenir que el inspector siga desarrollando su gestión hasta 5 días corridos, lo que prorroga otra vez el inicio de la huelga. Resumen. Observemos. ¿Se entiende esto? Alguien que me lo diga. Sí, sí, se entiende, pero lo de actuación no lo entiendo. Actuación es donde actúa el inspector del trabajo. Ah, ya. Que se supone que son los 5 días, profe, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Recuerden que antes de esto, donde dice votación, ¿cierto? Ahí, ¿cuántos días son para la votación? 3 días. 5 días. ¿Cuánto? 3 días. 5 días. 5 días. 5. Son 5 días para la votación. Ya, entonces, 5 días de la votación. Ok. Y después, ¿cierto? Hay 2 días ahí, ¿cierto? Recuerden que ¿cuándo empieza la huelga? En el tercer 3. día. Tercero, ¿cierto? Entonces ahí dice 48 horas. 48 horas son 2 días. ¿Sí? Ok. Luego de las 48 horas, ahí, antes de que empiece, ¿cierto?, la huelga, que es al tercero, se piden los buenos oficios y comienza a actuar, ¿cierto?, el inspector del trabajo. A petición de ambas partes, se puede prorrogar por 5 días corridos más. Si aún así, en todo este periodo no hay acuerdo, es decir, entonces, al siguiente día hábil de estos 5 días corridos, comenzaría la huelga. ¿Ya? Ok. Sigamos. ¿Cuáles son los objetivos de la actuación? Es decir, ¿cierto? Lo que ustedes vieron ahí en el gráfico de la actuación ¿de quién? Del inspector del trabajo. Por supuesto, acercar las posiciones, ¿cierto? Ese es su objetivo. Facilitar, dice, el establecimiento de bases de acuerdo para la suscripción del contrato colectivo. Ese es básicamente el objetivo y no hay más, ¿cierto?
Algunos de los contenidos que tiene que tener el acta, ¿cierto? Porque se va a reunir este inspector con cada parte, o se puede reunir también juntos, pero cada una de las reuniones tiene que quedar por escrito. Deben quedar actas con respecto a los acuerdos y también a los desacuerdos, ¿cierto? Entonces dice, lugar y fecha, dice, y hora del inicio, identificación de las partes, ¿cierto? Materias tratadas y propuestas de las partes, hora de término, fecha y hora de la próxima reunión, ¿cierto? Citación legal para esa reunión, los acuerdos logrados, si es que los hubieren, y fecha de firma de contrato colectivo. Todas estas cosas van a estar en cada una de las actas que el inspector del trabajo levante, ¿cierto?, durante estos 5 días, ¿cierto?, hábiles o estos 5 días más corridos. ¿Cuál es el efecto de la huelga entonces? ¿Cierto? Y aquí es donde yo les decía que aquí, si bien es cierto, ambas partes se ven perjudicadas, pero el trabajador claramente se va a ver más perjudicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se entiende suspendido el contrato de trabajo respecto de los trabajadores obviamente involucrados, es decir, los que están en el sindicato o los que adhirieron, ¿cierto?, a este proyecto colectivo. Los trabajadores de ese involucrado no están obligados a prestar servicio, ni el empleador, obviamente, a pagarles remuneraciones y demás beneficios pactados, ¿sí? Por eso se llama que están suspendidos, o sea, que está ahí como stand-by, ¿cierto? Los trabajadores pueden desempeñar otras labores temporales fuera de la empresa, claro, porque no están ganando un sueldo. Entonces la ley les permite, ¿cierto?, trabajar en el horario que están en huelga, ¿cierto?, trabajar en otro lado. Que el empleador, dice, puede contratar a los trabajadores que considere necesario si cumple con las condiciones del artículo 381 que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí hay algunos de los efectos que produce esto de la huelga. Sigamos con estos efectos. Dice, reemplazo de trabajadores durante la huelga. ¿Ya? Aquí se puede reemplazar, el empleador podría reemplazar a trabajadores, sí puede reemplazarlos, ¿ya? Indudablemente que no en la totalidad, no es que pueda contratarlos a todos. ¿Por qué? Porque además esto tiene un cargo, ¿sí? Si es que él quisiera reemplazar y contratar gente mientras dure la huelga, ¿cierto?, tendría que pagar un bono de reemplazo de 4 UF por cada trabajador contratado como reemplazante. Entonces, 4 UF, más o menos la UF está 30.000 pesos, ¿cierto? Son más o menos una multa de 120.000 pesos por cada trabajador, ¿ya? Uno quizás no sería tanto, ¿cierto? Pero ya cuando estamos contratando a 10 y a 20 de reemplazo porque los otros están en huelga, la verdad es que no es muy conveniente para el empleador, ¿cierto? Entonces, y además, tiene que, arriba dice, identifica estipulaciones, dice que en el contrato, convenio o fallo arbitral vigente, reajustadas en el 100% del IPC, habido entre la fecha de último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento. Entonces, además, hay una reajustabilidad mínima anual, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, es harto dinero el que el empleador tiene que pagar, ¿cierto?, por cada uno si es que quisiera reemplazar a estos trabajadores que están en huelga. Por supuesto es muy costoso, ¿sí? Y por lo regular las empresas no lo hacen. Prefieren muchas veces, ¿cierto?, cerrar el local antes de pagar reemplazo. Vamos a ver entonces cuáles son, de acuerdo a las condiciones de la última oferta, ¿cierto?, cómo reemplazo a los trabajadores y cómo yo podría reintegrar también a trabajadores. Entonces, dice,
según la última oferta, ¿cierto? Aquí habla, bueno, lo mismo que les había explicado, que hay una serie de multas, dice entonces, informada a los trabajadores y depositada en la inspección con al menos 2 días de anticipación, ¿cierto? De anticipación del plazo de 5 días establecido para votar última oferta o huelga. Eso significa entonces que antes de la votación, ¿se acuerdan que están los 5 días, ¿cierto? Hay 2 días que están entre medio y hay uno solito. Bueno, ahí estamos hablando de eso, porque dice, a lo menos 2 días de anticipación al plazo de los 5 días, o sea, ese solito. En ese lugar o en ese momento, ¿cierto? Al entregar la última oferta, ¿cierto? Todas las condiciones que están indicadas en la última oferta van a aplicar para, ¿cierto? Cada uno de los trabajadores que quiera reemplazar. A eso se refiere. Y esto es a partir del primer día de la huelga. Si es que no hubo buenos oficios, ¿cierto? Y efectivamente partieron el día 3, luego de aceptada y aprobada, ¿sí? Si es que ahí no hubo ningún acuerdo, ningún buen oficio ni nada, ok. A partir entonces del primer día de la huelga, por cada reemplazante, el empleador va a tener que pagar todo lo que acá dice, ¿cierto? Misma cosa va a ser si es que dice reintegro de trabajadores, si es que quisiera reintegrar a los mismos trabajadores que no están trabajando, porque puede ser, ¿cierto?, que, por ejemplo, tenemos el sindicato, tenemos los que adhieren al sindicato, pero igual quedan algunos trabajadores ahí como volando, ¿cierto? Podría ser a esos trabajadores, si es que necesita que trabajen, a ellos también se les podría mencionar como trabajadores reintegrados, porque esos pocos trabajadores probablemente no puedan echar a andar la fábrica o la empresa, son muy pocos. ¿De quién estamos hablando? A lo mejor estamos hablando del personal administrativo, ¿cierto? O de los gerentes, si es que obviamente los gerentes no pueden participar, pero si la empresa no está funcionando, claramente ellos no pueden trabajar tampoco, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con el reintegro de trabajadores, obviamente los que no estén participando de este proyecto. Si se dan cuenta entonces, por un lado, los trabajadores pierden remuneraciones, ¿cierto? Porque no les van a pagar, pero la empresa también pierde por otro lado, porque si quiere reemplazar a estos trabajadores en huelga, tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, obviamente, lo que regularmente hacen, ¿cierto?, es llamar a estos buenos oficios. Ahora, cuando efectivamente la huelga ya pasaron los buenos oficios, todas las cosas que tienen que hacer y empezó la huelga, ¿cierto? Siempre las empresas deben dejar equipos de emergencia, ¿ya? Una vez entonces que se haya iniciado la huelga. Porque dice, ¿cuándo se tienen que dejar los equipos de emergencia? Que la paralización pueda provocar un daño actual e irreparable de bienes materiales de la empresa o un daño a la salud de los usuarios, dice, que de un establecimiento asistencial, por ejemplo, o de salud, o que preste servicios esenciales. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, ¿cierto?, de una clínica privada que se fue a huelga. Ok, ¿se pueden ir todos a huelga? No, no pueden estar todos participando de la huelga, porque tiene que quedar un equipo de emergencia. Por ejemplo, ¿cierto?, en una clínica, la parte donde se atienden las urgencias médicas, ¿cierto? Eso debiera seguir funcionando y muchas veces a eso le llaman turnos éticos, ¿cierto? Cuando funcionarios de esta clínica, médicos, enfermeras, qué sé yo, hacen turnos para atender a este servicio de urgencia, porque no pueden cerrar completamente. ¿Alguien quería hablar? Sí, tengo una duda con eso.
Dígame. al ser turno ético, en este caso, por ejemplo, en la clínica, Sí. ellos igual reciben el beneficio del sindicato ya que no pueden presentarse a la huelga. Sí, igual reciben todo, Ya. iguales son parte de, ¿sí? Lo que pasa es que como ellos atienden a a la salud pública, por decirlo de alguna manera, o a todas las personas que quieran acceder a la salud, ¿cierto? No pueden no hacerlo, ¿ya? Entonces esas personas que por turno ético les tocó estar ese día, ellos van a seguir participando y recibiendo todos los beneficios de lo que se logre con respecto al proyecto. Cindy, Ah, dígame. claro. Profe, y en ese caso, por ejemplo, ¿no se turnan como para que unos vayan primero y otros después? ¿O solamente van uno y después el otro día van otro y así? O sea, ahí va a depender de que cómo cada sindicato o cada organización lo ordene. A lo mejor les van a dar en los mismos turnos que han trabajado siempre. Puede ser que son una cantidad de horas y después cambian el turno, ¿cierto? Pero recuerda que la clínica tiene muchísimos más trabajadores que la urgencia, ¿cierto? Están los pabellones, está la parte de hospitalizados, no sé, yo nunca he trabajado en una clínica, pero hay muchísimas partes en una clínica. Pero en este caso, si esta clínica se va a huelga, solo va a funcionar la parte de urgencia, y nada más. ¿Ok? Entonces ahí ellos harán turnos éticos de tal manera que la urgencia no quede desatendida. ¿Ya? Profe, Dígame. por experiencia, yo trabajé harto años en la Fundación La Rosa y muchas veces se fue a huelga y las que no estábamos afiliadas a sindicatos nos hacían trabajar el doble. Wow. ¿Y te pagan el doble? No, nada, nada. Sí, era una empresa súper sinvergüenza. Nos descontaban los zapatos de seguridad. Había mucha desigualdad, por eso después al final terminaron afiliándose todas al sindicato. Claro, pues, lógico. Porque te venden la pomada de que hay que cuidar a los abuelos, que Dios te lo va a pagar, es como en esa onda te la juegan. Pero las monjas Ya. son súper negreras, Bueno, eso sí, está eran mal. horribles, era Claramente eso está horrible. mal, pues. Sí, bueno, es que todo lo que tiene que ver con las fundaciones cristianas, igual de repente como que te lloran te pican la cebolla, pues. Y uno Sí, también, que también es media tontona, ¿cierto? Aguanta. exacto. Por ejemplo, se iban a huelga y, los hogares que el personal no estaba afiliado al sindicato, la mitad de ellas, en sus días libres, tenían que ir a hacer reemplazo a esos hogares donde estaba sindicalizado. Y todas trabajábamos de recorrido porque trabajábamos 4x4. Y los 4 días libres teníamos que trabajar y encima trabajar pega doble, porque no estaba el total del personal. Pero no Por se les ejemplo, pagaban si ni por hora extra, nada. no nos daban un bono, pero no era igual a las horas extras, no era significativo. Y si te negabas, ¿qué pasaba? La jefa nos amenazaba con echarnos, Chuta, pero no que así soy era, cristiano. sí, sí, así era, Carepalos nomás. claro, el palo. No, y me encima que la fundación se iba a huelga una semana, 2 semanas, era heavy, heavy. Pero parece que no sacaban mucho, po. ¿O sí? No, no, se sacaba un poco más nomás, pero no era mucho, porque ellos nunca van a querer perder. Lógico, claramente. Es que no es es que yo insisto, si no es un buen negocio. Llegar a la huelga no es buen negocio. Ni para los que están en huelgado, ni para los otros, ni para la empresa. Además, Betsabe, sí. dígame. Profe, disculpe, sabe que tengo una duda. Ajá. Si, ejemplo, el sindicato no quiere tirarse a huelga y más de la mitad de los trabajadores sí quieren hacerlo, ¿pueden hacerlo igual? No, aquí los que mandan son los trabajadores. Recuerda que el sindicato solo representa, no es el que toma las decisiones, ¿sí? Porque si bien es cierto el que va a las reuniones y todo,
pero esos acuerdos que el sindicato toma con la empresa es porque antes tuvieron una reunión con los trabajadores y desde ahí emana la decisión. Por lo tanto, los sindicatos son solamente representantes. Ellos no toman decisión. La decisión y la votación la toman los trabajadores. Ah, ya. Que me quedaba la duda porque, ejemplo, la empresa de mi marido, los trabajadores siempre quieren tirarse a huelga o hacer algo porque la empresa es bien malita, por decirlo así, y el transporte y los sindicatos siempre tiran más para la empresa que para los trabajadores. Ah, bueno, Entonces, pero por eso tenía la duda si los trabajadores querían y el sindicato no prestaba ropa, o sea, tiraba más para la empresa, si ellos podían hacerlo por sí solos y no con la representación de un sindicato. o sea, a ver, lo que pasa es que ahí hay un defecto de base, digamos, que es efectivamente las personas que están elegidas como sindicato no son las idóneas, po, ¿cierto? Porque si quieren hacer lo contrario a lo que los trabajadores quieren hacer, ¿cierto? Estamos mal. Ahora, de todas maneras, se supone que existe una huelga, o sea, perdón, una votación, y esa votación tiene que estar bien hecha. Si hay una votación en la cual los trabajadores, hay un 50+1 que quieren irse a huelga, los sindicalistas no pueden hacer nada, no pueden desconocer esa votación. ¿Te das cuenta? Porque, ojo, de pronto uno puede decir, no, es que todos queríamos huelga. Sí, pero lo que manda es lo que efectivamente se votó, ¿cierto? Porque tampoco los sindicalistas pueden llegar a hacer lo que ellos quieran. Porque, ¿qué sucede con eso? Podría ir un trabajador cualquiera, ¿cierto? Y pone la denuncia a la dirección del trabajo y denuncia, ¿cierto? Que de acuerdo a la votación y los votos y el acta, no sé qué, aquí está, dice que nosotros íbamos a huelga. Y el tal sindicalista o tal sindicato, ¿cierto?, nos traicionó en esa votación. Bueno, pero hay que tener las pruebas, ¿cierto? Hay que decir, mira, nosotros votamos esto y no nos hicieron caso, ¿cierto? Y obviamente ese sindicato queda absolutamente, ¿cierto?, sin ninguna ropa, po. O sea, no les prestan ropa, queda invalidado, ¿no es verdad? Pero ahí, insisto, porque uno como trabajador puede creer o puede decir, no, es que todos queríamos votar la huelga. Ya, pero ¿dónde está el acta? ¿Dónde está la contabilidad de los votos? ¿Cierto? Y es ahí cuando efectivamente tienes razón, ¿cierto? Y en ese sentido hay que, obviamente, denunciar al sindicato, pues eso es lo que hay que hacer, porque no está haciendo lo que los trabajadores dicen. Ellos son representantes, no pueden llegar y tomar decisiones, menos decisiones tan importantes como son la huelga, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que dice la regla PETSABE, pero muchas veces en la práctica de pronto suceden cosas distintas. Cindy, estabas levantando la mano. Sí, profesora, tengo una duda acerca del tema de la huelga. Igual, ¿a ellos les dan como un bono de término de conflicto o no tiene nada que ver con eso? Sí, por supuesto, sí, hay eso, pero eso es cuando en el fondo, a ver, prácticamente eso se da cuando la huelga no se da. No sé si me entiendes, ¿ya? Cuando hubo todos estos buenos oficios, hubieron los 5 días hábiles, luego los 5 días corridos, ¿cierto? Y ahí hubo todo un acuerdo, ahí es cuando efectivamente hay un bono por término de conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que efectivamente llegaron a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que dentro de la negociación, ¿cierto?, hay cosillas que el sindicato no quiere aprobar, ¿cierto? A lo mejor no son tan convenientes, no es que sean malas, quizás no son tan convenientes. Entonces ahí hay un juego, entonces ya, ok. Nosotros estamos pidiendo 2 pares de zapatos al año y la empresa me está dando 1. Ya, ok, dame 1, ¿cierto? Pero esto se va a incrementar, ¿cierto?, en este bono de término de conflicto. Si me queréis dar un par de zapatos, perfecto, pero el bono de término de conflicto que eran 100 lucas, estoy inventando, 100 lucas me tenéis que dar 150. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, dentro de todo lo que se negocie,
este pago de bonos de término de conflicto se va abultando, ¿cierto? Y es básicamente cuando la empresa no se va a la huelga, porque si se va a la huelga, ¿para qué le van a dar? Pues, ¿cierto? Regularmente no lo dan, lógico. No sé si te digo más o menos claro. Sí, profesora. Muchas gracias. Ok, sigamos. El arbitraje también obligatorio, ¿cierto? Dice, puede ser obligatorio o voluntario. Es voluntario cuando las partes de común acuerdo designan un árbitro para resolver sus diferencias. Pueden hacerlo en cualquier momento, ¿cierto? Y es obligatorio cuando las partes no han logrado un acuerdo directo en las empresas en que los trabajadores, según la ley, no pueden declarar la huelga. Entonces es obligatorio de pronto, ¿cierto?, cuando las empresas no pueden declarar huelga, porque hay algunas empresas, ¿cierto?, que me pasó una ficha. Sí, me pasó una ficha. A ver, me voy a retroceder. Hay algunas empresas que no se pueden votar a huelga. ¿Cuáles son las que no se pueden votar a huelga? Las públicas, por ejemplo, o las que el Estado les haya aportado dinero. Pero me pasó una ficha porque hay algunas empresas que también deben dejar estos turnos éticos y que no tampoco lo pueden dejar de hacer. Como por ejemplo, ¿cierto?, todas aquellas que tengan que ver, por ejemplo, con la salud. Dijimos en el ejemplo anterior, estábamos ahí, ¿cierto?, que eran las clínicas. Pero también estamos pensando, por ejemplo, en las empresas de luz, las empresas de agua, las empresas de petróleo. Todas estas empresas son privadas, ¿cierto? Pero claramente no puede no dejar un turno ético, por ejemplo, en él. No puede. ¿Por qué? Porque hay gente que depende de la electricidad, como por ejemplo, ¿cierto?, la gente que están conectados a máquinas ventiladores, en este tiempo, sobre todo, indudable, ¿cierto? Entonces ellos por ética y porque legalmente, aún estando en huelga, no pueden dejar de funcionar, no pueden no tener turnos éticos. La misma cosa pasa con el agua, ¿cierto? Indudable, un elemento vital, ¿cierto? Y todas aquellas también, dice, que tengan que ver con los ministerios del Trabajo, de Defensa y Economía, ¿cierto? Ellos son los que resuelven. Pero estas empresas que estamos viendo acá, ¿cierto?, luz, agua, petróleo, ¿cierto?, que es el combustible, no pueden dejar de funcionar. Tienen que tener turnos éticos, ¿cierto?, o turnos de emergencia, si es que pasara algo. Y me había pasado de una a lo que venía. Entonces, quedamos acá, en el arbitraje, ¿cierto? Entonces podría haber un arbitraje voluntario y un arbitraje obligatorio. ¿Qué es el arbitraje? Cuando interviene una inspección del trabajo en estos acuerdos. Eso es. Entonces, si es que la huelga ya está desatada, ¿cierto? Y están todos los caballeros tocando el tarro en la puerta de la empresa, porque definitivamente ya estamos en huelga, no hubo ningún buen oficio, no hubo nada, ¿cierto? O lo hubo, pero no llegamos a ningún acuerdo. ¿Quién puede decretar el cierre de la empresa? Va a ser el dueño o el representante legal, ¿cierto? Pero es la empresa quien decide el cierre, que puede ser total o puede ser temporal. Cuando uno habla de lockout es cierre total, o puede ser también un cierre temporal. Dice, es el Profe, de... disculpe que te interrumpa. Dígame. Una consulta, ¿las municipalidades son financiadas por el Estado? Sí, claro. Claro que sí, Y pues ellas, hay aporte, es una institución estatal. Pues. ¿Y ellas se pueden ir a huelga? No, no se puede. Legalmente no se puede. Pero lo hacen igual. Ahí, gracias. Sí, no se puede, porque ellos son empresas. Profe, pero para públicas. eso no hay una sanción. No, no la hay. O sea, si yo me voy al estatuto público, seguro que las vamos a encontrar. Seguro que hay. Lo que pasa es que
aquí hay un tema político entre medio, que me parece que yo se las había mencionado. Acá hay un tema político de entre medio, ¿cierto? Durante 30 años, ¿cierto? Desde que supuestamente volvió la democracia a nuestro país, ¿cierto? Ellos comenzaron a hacer huelga de igual forma. Nunca se detuvo, ¿cierto? Pero esas huelgas, ¿cierto? Son entre comillas ilegales, ¿sí? Porque ellos son empresas públicas, entonces ellos no debieran ir a esa huelga, ¿cierto? Ahora, por otro lado, uno empieza, y si tú te vas más al meollo del asunto y te empiezas a pensar, pero ¿por qué la gente que trabaja para el Estado tiene que irse a huelga? Es una buena pregunta, ¿cierto? Eso significa Profe, siempre entonces, son las mismas fechas. Yo me he dado cuenta que son siempre como en noviembre es para hacer cuando tienen que negociar. Sí, siempre son Es las mismas exacto, fechas. es cuando tienen que negociar. Entonces, vuelvo a insistir en el análisis. ¿Por qué los trabajadores de las empresas públicas necesitan hacer todo este revuelo, cierto? Porque obviamente afecta al resto de la población. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cierto? Eso significa entonces que el Estado es un mal empleador, ¿cierto? No es posible que todavía y a la fecha hayan personas que trabajen hace 15 años o mucho más, ¿cierto? Con un contrato que se renueva en forma anual. Esa persona debiera ser hace rato planta, ¿cierto? Y todavía hay así. Todavía hay un alto porcentaje y por años de profesionales que trabajan con boleta de honorario, ¿cierto? Y que no debieran. Entonces, hay un montón de cosas que uno dice, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se van a huelga? Se supone que estas personas son servidores públicos, ¿cierto? No es así. El Estado, chiquillas, sí, lo único que te puede dar el Estado o las empresas del Estado es una estabilidad laboral, porque no te van a echar nunca, ¿cierto? Pero las proyecciones que tú tengas dentro de una empresa del Estado siempre van a estar limitadas. Si quieres, por ejemplo, subir de escala de sueldo, porque ellos tienen escala de sueldo, vas a tener que ir agregando un título. Siempre vas a tener que ir agregando un título para tener la opción a subir a la escala de sueldo, ¿ya? Entonces todo es mucho más quieto, no hay gran movilidad, nunca te van a echar, a menos que te pillen, no sé, con un escritorio al hombro que te lo estáis robando, y aún así tienen que hacerte sumario, aún así, ¿cierto? Entonces es bien difícil. Entonces si uno se quiere entrar a las empresas públicas como estabilidad laboral, estamos súper bien. Pero te quita ciertas posibilidades por otros lados, pues indudable. Pues bien, el Estado, en conclusión, no es un buen empleador, ¿sí? En términos generales, no lo es, ¿ya? Y estas personas hacen huelga precisamente, ¿cierto? Porque es una cuestión política más que otra cosa, porque ninguno de los gobiernos se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y ha mejorado estas situaciones de los trabajadores públicos para que no se vayan a huelga. O sea, políticamente lo podían haber hecho y nunca lo han hecho. Entonces, por lo tanto, entre comillas, ¿cierto? Es un derecho adquirido que todos los años los empleados públicos salen a la calle porque obviamente no logran las mejoras que ellos debieran tener. Así de simple y así de loco, ¿cierto? Porque si la ley dice que no y ellos lo hacen igual, es porque, entre comillas, la ley no tiene ninguna validez en razón a la realidad de esos trabajadores. ¿Ya? No sé si quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a la última ficha entonces. La vigencia y duración de los instrumentos colectivos. Los instrumentos colectivos dice que no pueden ser inferior a 2 años ni superior a 4. Esto es a contar del 1 de diciembre del 2001. Ahí quedó establecido. Entonces, mínimo 2, ¿cierto? Máximo 4. No puede ser más. Creo que eso ya se los había mencionado. La vigencia se contará a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del instrumento colectivo anterior, ¿cierto? Si no existiere instrumento colectivo anterior, la vigencia se
contará a partir del día siguiente de su suscripción. Es decir, entonces, si es que hay convenio colectivo, ¿cierto? Y se presentó uno nuevo y quedó todo ok, oh, perfecto. Entonces parte, ¿cierto? Desde el día siguiente en que venció el anterior. Si se hubiera hecho efectiva la huelga, el contrato solo tendrá vigencia desde la fecha de la suscripción de la firma, pero su duración se contará a partir del día siguiente al de la fecha del vencimiento del instrumento colectivo anterior. Es decir, entonces, básicamente en todos los casos, aun habiendo huelga, aun habiendo lo que hubiera sido, siempre la fecha del contrato que sigue es al día siguiente del contrato, del vencimiento del contrato anterior. ¿Bien? Bien, chiquillas. Terminamos con todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Preguntas en esta parte que vimos desde la huelga en adelante. Profe, ¿qué pasa si no llegan nunca a ningún acuerdo a ambas partes? No pasa nada. La huelga tiene un plazo que no puede superar los 30 días, ¿cierto? El lockout, por ejemplo, no puede pasar 30 días, por lo tanto luego de 30 días vuelven todos a trabajar. Pues. Aunque no así es la ley. tengan solución o acuerdo entre las partes. O sea, podrían haber soluciones, indudable, pero si es que no las hay, lo único que le queda a los trabajadores es aceptar la última oferta. O sea, por cansancio, una cosa porque se está acabando el tiempo. Claro, exactamente. Exactamente. Que no estén de acuerdo. Exacto. Por eso les digo, entre quedar sin nada, ¿cierto? Porque el contrato vigente ya terminó. Entre quedar sin nada, terminó el plazo de la huelga, ¿cierto? ¿Qué les queda por hacer? Aceptar la última oferta, ¿cierto? Si esto de la huelga es solo un tire y afloje, es para ver si podemos lograr algo más. Pero en esa pasada, ¿cierto? O sea, los trabajadores dejan de tener sueldo, dejan de tener seguro de accidente, un montón de cosas. Entonces, por eso, cuando las empresas llegan a huelga, es porque los sindicatos no han hecho bien su pega. O sea, ellos son los encargados de que la cuestión funcione. Claro. Si nos vamos a huelga, ok, pero si nos vamos a huelga es porque tenemos que lograr lo que nos vamos a proponer. Pues. No vamos a estar todo el tiempo en huelga, la empresa cerrada, y después volvamos y digo, no ganamos nada. No tiene sentido, ¿cierto? Claro, se supone que ellos son los que deberían darnos las soluciones correctas antes de llegar a una huelga. Exactamente. Y los que debieran saber negociar. Y por eso es muy importante saber a quién vamos a elegir como representante. Profesora, dígame. Los términos de conflicto, en este caso monetariamente, ¿eso favorece dependiendo de los años o estipula la empresa y los sindicatos en este caso? Claro, eso se estipula entre acuerdos. Ellos deciden cuánto le pagan a quién. Ahí la ley no dice nada. La ley no dice nada con respecto a eso. Ya, es como cuando tú estás trabajando, ¿cierto? Te pagan un bono en producción, por ejemplo. La ley no dice nada con respecto a eso. ¿Ya? La Angelina, profe, me tengo que ausentar, me voy a vacunar contra el bicho. Buena, ¿cuál bicho será? El COVID debe ser. Te sale bueno. Por eso digo, ¿qué será? ¿Qué será? Sí, es el bicho, el COVID, dijo. Perfecto. Ya, chiquillos, ahora lo que vamos a hacer es un trabajo en equipo, que es la continuación, ¿cierto?, de lo que hicimos la vez anterior. Debo insistir en esto porque lo he insistido en varias oportunidades. Quienes están presentes en las clases, quienes toman los apuntes y quienes trabajan en sus trabajos formativos, ¿sí?, prácticamente no van a tener que estudiar. Sí. Recuerden que mañana, ¿cierto?, hay evaluación. Entonces, deben hacer este trabajo formativo.
¿Ya? ¿Y cuál es el trabajo formativo que vamos a hacer hoy día? Se los voy a mostrar al tirante. Otra línea de Dice, tiempo. línea de tiempo, pero solo de la huelga. Ya, Solo profe. de la huelga. ¿Ya? En la aula virtual, ahí ustedes tienen PPT 11, ¿cierto? El que vimos hoy día. Luego viene la tarea formativa, ¿cierto? Que es una línea de tiempo de la huelga. Y más abajo están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Más abajo se van a encontrar con la línea de tiempo, el formato que yo les dejé que tienen que ocupar. Ustedes lo van a abrir, ¿sí? Y se van a encontrar con esto, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este formato? Es que ustedes van a pincharlo, ¿sí? Y van a pinchar ahí, donde hay esas flechitas. Y les va a aparecer donde tienen que escribir. Por tanto, cada una de estos Profe, se ve el aula, botoncitos... no se ve nada más. Pero, pucha, por eso les preguntaba si se veía muy Sí, es que chiquillo. delante se estaba viendo Ah, ya, el ok. aula, pero no se vio lo que usted estaba proyectando. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve la Ya, línea de Sí, tiempo, sí. perfecto. Eso es lo que van a encontrar, ¿cierto? Ustedes van a pinchar en cualquier lugar y les va a salir ahí, escribir texto. Si ustedes se dan cuenta, si yo me posiciono ahí, automáticamente se me abre el cuadrito de diálogo y voy a poner lo que yo quiera, pues, ta, 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 ta. ¿Cierto? Perfecto. Si lo quiero borrar y lo quiero corregir, desde ahí mismo. Si quiero escribir en el nuevo hito, porque cada botón es un hito, así se llama, me posiciono en el de abajo. Y si automáticamente se les abre aquí otro cuadrito de diálogo, en lo cual pueden escribir también lo que quieran. Para borrar, misma cosa. ¿Les quedó claro? ¿Se dieron cuenta? Abro el formato, pincho y me va a salir ahí escribir el texto. Si es que no me sale inmediatamente en el texto, me va a salir aquí, miren, en este lado. Yo voy a pinchar ahí, chin, y me va a salir. ¿Ya? Con este formato entonces, lo que vamos a hacer es hacer la línea de tiempo, de acuerdo a todo lo que vimos hoy día, a partir, ¿cierto?, de la aprobación, votación y aprobación de la huelga. ¿Estamos? Ok. Sí, El que profe. haga esto, más el que hizo el trabajo anterior, en la prueba no va a tener, pero absolutamente ningún problema. Dígame. ¿Alguien me habló? Profe, ¿No? yo tengo una duda. Entonces, de la línea de tiempo anterior, más lo que pasó en esta clase, quizás en la línea de tiempo, ¿cierto? Solo la huelga, solo lo que vimos hoy día. Ya. Solo Ah, la solo lo de hoy huelga. día. Pero la prueba es lo anterior más esto. Sí, claro, la prueba es de Ya, todo. profe. Sí, la Ya. prueba es de todo. Ok, Alison, tú te la pierdes porque recuerden que yo no grabo las tareas no quedan grabadas. Ahí ya cada cual se las arreglará para hacer la tarea. Ok, vamos entonces a hacer los equipos. Alison, ¿cuál era el apellido de la Alison que se retiró? Carrasco, si no me equivoco. Ya, mijita, gracias. Bien, vamos a hacer entonces los equipos, chiquillas, para que se empiecen a juntar y vamos a ponerle color, ¿cierto? Con esto yo siento que no es tan difícil lo que tienen que hacer, para nada. Y después lo vamos a ver, ¿cierto? Porque son las 9:30, terminamos a las 10:10. Alcanzamos, sí, alcanzamos a mostrarlo, dependiendo cuánto se demoren ustedes. Vamos a tener entonces 20 minutos para poder hacer este trabajo, ¿ya? 20 minutos. Ya, chiquillas, unámonos a los equipos. Mi grupo. Listo, vamos, Paulina, gracias. El equipo 3 son ustedes. ¿Quién va a compartir? ¿Lo está viendo?
Sí, por supuesto. Ya. Ya. Vamos. Bueno, votación a huelga 5 días. Luego, la está leyendo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿igual hablo o solo lo leo? Sí, vamos, si necesito que tú me lo expliques. Ah, ya. Bueno, la huelga efectiva siguiente a la aprobación, al tercer día. Y luego, Ya, 2 días siguientes, de acordada la huelga, las partes podrán solicitar al inspector del trabajo la interposición de buenos oficios. perfecto. Y si se solicitó los buenos oficios, 5 días hábiles. Ya, Luego las partes pueden convenir que el empleador siga gestionando hasta por 5 días corridos. Y perfecto. luego hay 2 opciones después de eso, que se acepte los buenos oficios o se considera la huelga. Ya, Ya, y si la huelga ya comenzó, el dueño puede decretar el cierre de la empresa, puede ser total o temporal. ok. Y bueno, no puede extenderse la huelga más allá del día 30. Perfecto. Lo único que te puedo acá corregir es donde dice, es en el punto naranjo, donde dice las partes pueden convenir que el empleador siga gestionando. No es el empleador, es el inspector. Sí, el inspector. Sí. Ya, ahí solamente eso es lo No, que igual me tienes que confundí. cambiar, Sí, yo le cambio el tiro. que es el Ya, profe, gracias. inspector. ¿Ya? Sí. Te quedó perfecto, súper bien, muchas gracias. Deja de compartir, Paulina. Muy bien. Bien, otro equipo, o elijo yo. Imagino que todos tomaron nota, ¿cierto?, de lo que vieron. ¿Sí? Rebeca, tú. Ya, Al vamos, tiro. Rebeca. La Rebeca y la Yesenia. Son el equipo número 4. Profesora, ¿lo puedo compartir? Yesenia, ¿lo puedes hablar tú? Porque tengo que contestar una llamada urgente, porfa, de trabajo. Porfis. Ay, no sé dónde lo dejé. Que empiece otro grupo, profe. Ya, ¿quién quiere seguir? Profe, mi grupo. Muy bien, vamos, Tiare. Lo voy a compartir del celular, sí. Bueno, si es que lo puedes hacer, no hay ningún problema. Bájale, por lo menos. ¿Qué está compartiendo? La Tiare, ya. Vamos a ver. Tienen, Y no ahí se está, ve. profe. Tienes se que ve. agrandarlo un poquito No. porque no se ve muy chiquitito. Ahí, Ahí, por ahí, sí, pero ahí estamos, ahí estamos. ya, ahí sí. Los plazos, profe, son 5 días del inicio de la huelga. Será efectiva la huelga al tercer día de la aprobación. Puede prorrogarse la huelga por otros 10 días hábiles para que pueda haber algún acuerdo. Después de 48 horas de acordada la huelga sin arbitraje, se solicitará al inspector del trabajo competente para facilitar el acuerdo de ambas partes. Transcurridos los 5 días hábiles después de solicitado el inspector y no llegan a acuerdo, este da por terminada su labor y al otro día hábil se inicia la huelga. Ya, aquí hay hartas cosas que, no hartas, pero algo que con respecto a la línea de tiempo estarían un poquito así como desconfiguradas. Por ejemplo, el botón naranjo, ¿cierto? El botón naranjo debiera estar donde está la lectura del botón morado. Porque una vez iniciada la huelga, ¿cierto? Que es al tercer día, ¿no es verdad? Pero antes de ese tercer día, es decir, están los 48 horas en las cuales se pueden tomar los buenos oficios. Entonces, eso es antes, ¿cierto? Luego dice, puede prolongarse la huelga por otros 10. Sí, efectivamente, pero ese botón estaría de más, porque además estás poniendo, ¿cierto?, que transcurridos los 5 días hábiles después de solicitado a los inspectores, ¿cierto?, dice se da terminada por su labor, pero recuerda que además hay 5 días más de prórroga, ¿cierto? Primero están estos 5 días que son hábiles y después hay 5 días más que son de prórroga. Y recién ahí
Si es que esto no llegaron a los buenos oficios, recién ahí, al día siguiente hábil, se comienza la huelga, y después de la huelga viene el lockout, ¿cierto? O el cierre, ¿cierto? Si es que el empleador lo quiere hacer, y duraría 30 días. ¿Le quedó claro los cambios? Sí, profesora. Ya, ok. Realicen los cambios y luego de los cambios se lo distribuyen. Gracias, Tiare, por compartir. Ya. Bien, la Claudia, el Mirko, la Rebeca, la Vania, ¿ya están listos? Perfecto. La Rebeca está compartiendo entonces. Vamos, Rebeca. O no sé quién va a hablar. Ya, el plazo de 3 días siguientes si es que deciden irse a huelga, que está en el artículo 379. Después dice, para hacer efectiva la huelga debe tener un quórum. Después dice, 2 días de los buenos oficios. Después de estos 2 días de oficio transcurren 48 horas de actuación. Después, los 5 días hábiles con el mediador, que es el inspector del trabajo. Y después de esos 5 días de mediador del inspector del trabajo, vienen 5 días de próloga. Después, 5 días solicitados por mutuo acuerdo. Después, si no llegan a un acuerdo, se hace efectiva la huelga, y la huelga tiene un máximo de 30 días de duración. Bueno, y ese efecto de la huelga tiene un reemplazo de personal o turno ético o equipo de emergencia. Dentro de eso, después de esos 30 días de duración de la huelga y la finalización del conflicto. Ya, aquí hay algo que tienes doble. Por ejemplo, en el botón, en el primer botón morado o lila, dice ¿Ya? 2 días de los buenos oficios. Y después dice 48 horas de actuación. Eso es lo mismo. Por lo tanto, uno de los dos botones ya, los vas a profe. tener que eliminar. Ya, profe. Luego Gracias. dice 5 días hábiles, ¿cierto? Con el mediador. Y después 5 días de prórroga. Esos 5 días de mutuo acuerdo que están ahí puestos no debieran ir. Ya. Luego se hace efectiva la huelga, claro, pero siempre y cuando no hubiese No acuerdo de acuerdo. dentro de la suma de los 5 y 5 que son 10, ¿cierto? Al no haber acuerdo, efectivamente se van a huelga, ¿cierto? Hay un efecto de huelga, claramente, que tú lo agregaste ahí, me parece bien, aunque no tiene plazo, ¿cierto? Pero hay un efecto. Luego de ese efecto, aquí lo que sigue es que podría haber un cierre temporal de la empresa, ¿ya? O cierre total, ¿cierto? Ya. Y después vendría la finalización del conflicto de las partes luego de 30 días. Que ahí te faltaría luego de 30 días. Ya. ¿Ya? Ya, ¿Entendió profe. todo lo que hay que corregir? Sí. Perfecto. Ya, amiga, deja de compartir y estamos perfectos. Me quedan 2 equipos, Alexandra, Betsabé, María Ángel, Nicole y Sandra. Chiquillas, ¿quién comparte? Profe, la Alexandra lo estaba redactando. Ya, entonces esperamos a la Alexandra. Camila, Francisca, Génesis y Maciel. Sí, profe, la Camila lo tiene. No sé si puede compartir pantalla ella. Ya, Camila, ¿puedes? Sí, profesora, pues estoy del celo, puedo mostrarlo con el video que lo estoy haciendo en el computador. Donde puedas mostrarlo de manera que yo lo pueda ver. No terminé de escribir, no sé si mis compañeros lo habrán notado lo que seguía. Muéstrame lo que tengan. Ya. ¿Quién lo va a leer? ¿Yo? Sí, porque yo no leo nada desde el computador. ¿Hicieron la última parte para que la digas tú? No terminé. Pero Ya, lee ahí. lo que tenemos, al menos. Ya, puse, bueno, donde salía plazo, después puse votación a la huelga 5 días,
inicio de la huelga con la aprobación al tercer día. 2 días de aprobada la huelga, las partes solicitan al inspector de trabajo la interposición de los buenos oficios. Si se solicitan los buenos oficios son 5 días hábiles. Las partes pueden convenir que el empleador gestione por 5 días corridos para prorrogar la huelga. Y está escribiendo 2 alternativas, que son que se acepten los buenos oficios o se realiza la huelga. Estaba escribiéndolo. Ya. La verdad es que como no lo veo, no entiendo, no tengo la certeza de que si lo estás haciendo efectivamente con respecto a al correlativo real, ¿cierto? Entendemos entonces, porque como no lo veo bien, ¿cierto? Se votó la huelga, aprobó y se votó la huelga, ¿cierto? De plazo 48 horas, ¿cierto? Para pedir los buenos oficios. Entonces, si es que estos 2 buenos oficios no se piden, se comienza al tercer día, pero pidiéndose esos buenos oficios, ¿cierto? Al tercer día, entonces, llega los 5 primeros días del inspector del trabajo, hábiles. Después 5 días más, que son los días de prórroga, son 5 días hábiles más, ¿cierto? Si aún así, que todo eso de esos 10 días totales son los buenos oficios, si aún así no se llega a un acuerdo, ahí recién se hace inmediatamente el hábil siguiente efectiva la huelga. Hay algunos efectos que tiene la huelga, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, al quórum y a los pagos. Después de eso, durante la huelga podría venir el lockout o cierre de la empresa, cierre total o temporal. Y esto llega hasta los 30 días, ¿cierto? Que la huelga ahí a los 30 días debe terminar. ¿Ya? Esa es más o menos la línea de tiempo. Ya, cariño, deja de compartir, Camila. Tienen que corregirlo, modificarlo, obviamente de acuerdo a lo que te pedí. ¿Ya? Bien, para terminar entonces, la Alejandra, Betsabé, María Ángel, Nicole y Sandra, ¿están en condiciones de presentar o no? Sí, profe, déme un segundo. Ok. Es que estaba conectada desde el celular, entonces conecté desde el computador. Ya. No sé si ahí se ve. Está cargando. Perfecto, ahí se ve. Vamos. Ya. Ya, aquí pusimos que primero la huelga empieza el inicio desde el tercer día de la aprobación, después dentro de 48 horas, si no llegan a un acuerdo entre los buenos oficios, 5 días hábiles donde actuará el inspector de trabajo, después habrá 5 días de prórroga, después de ese tiempo el inspector da por terminado su trabajo, al día siguiente hábil empieza la huelga y la huelga no puede extenderse más de 30 días. Perfecto, estamos bien. Entre los 2 últimos botones, ¿sí? Debieras poner, ¿cierto? Que el empleador podría poner cierto término. Perdón, no término, el lockout, cierre. ¿Ya? Eso sería lo que tú tendrías que agregar ahí. El empleador podría declarar lockout de la empresa, cierre parcial o total. Y estaríamos bien, dentro de lo que hicieron. Súper. ¿Ya? Perfecto. Deja de compartir, hija. Estamos bien, Alexandra. Muchas gracias. La felicito por el trabajo que hicieron. En verdad lo hicieron súper bien. Era lo que se pedía, ¿cierto? Ahora tienen que distribuir este trabajo en cada una de las participantes y subirlo en forma particular, ¿cierto? Cada una a su aula virtual. Vamos a pasar la lista rapidito porque no la he pasado y no podemos quedar sin la lista sin pasar. Profesora, ¿mañana la prueba es grupal o individual? No, en equipo de trabajo. Sí, claro. Chuta, no tengo abierta la cuestión y me voy a demorar más de la cuenta. Voy a pasar la lista entonces. ¿Puedo elegir los grupos como la vez anterior? Tal cual se ha hecho siempre. ¿Ya? Siempre se ha hecho de la misma forma. Con el Zoom es el que ubica a los equipos. Tengo la Alexandra, Betsabé, María Ángel, Nicole, Sandra. Presente.
Sandra, sí, ya, sí, lo estoy mencionando, chiquilla, para que no, yo los voy a pasar después a la lista. Cindy, Daniela, Maritza, Tiare, Fernanda, Gabriela, Patricia, Paulina, Ricardo, Claudia, Milko, Rebeca, Vania, Yesenia, Camila, Fernanda. Hay dos Fernandas. La Fernanda que estaba con Génesis, ¿quién era? Valdivia, si no me equivoco. Ya, y la Fernanda que estaba con la Gabriela, ¿qué apellido tiene? Miranda, soy yo, profe. Miranda, perfecto. Tengo la Profe, no es Génesis. Fernanda Valdivia, es Francisca Valdivia. Ah, Francisca, tienes razón, es que lo había puesto abreviado. Sí, es Francisca. Ya, perfecto. La Génesis y la Maciel. ¿Estaríamos bien? ¿Hay alguien que me haya quedado afuera que no lo nombré? Tengo a la Angelina Profe, y a la Alison Carrasco. profesora parece que no nombró a Nicole Muñoz, que ella tiene malo el micrófono. Nicole Muñoz, sí, sí la nombré. Sí está nombrada. Alguien que no haya nombrado, de acuerdo a la cantidad de personas que están presentes y a la cantidad que mencioné, estaríamos cuadrados. ¿Ya? Pues de acuerdo a la cantidad. Listo, chiquillas, un abrazo gigante para todas y nos vemos ¿a qué hora? ¿En la tarde o no? ¿A las 4? A las 4. A las 4. A las 4:10. 4:10. 4:10. 4:10. Ok, a las 4:10 nos vemos. Un abrazo, que tengan buen día. Chao. Buen día. Chao, profe. Chao.